quería presentarles hoy día parte de la bibliografía que vamos a ver, y está referida a un libro que es una especie de manual de sociología, que es de un autor, de dos autores, Massionis y Plumber, y que vamos a comenzar entonces a ver en la primera unidad lo que es el capítulo 1 de este libro, y yo se lo voy a subir en archivo PDF. La pregunta que se hace el autor al comienzo es, nos propone que nos imaginemos sociológicamente, es decir, tener una perspectiva sociológica respecto a la realidad. ¿Eso qué quiere decir? La sociología como ciencia nos invita a tratar de salir de la mirada del sentido común que generalmente tenemos acerca de la sociedad y del mundo social, de las relaciones sociales, de las relaciones económicas, políticas, en las cuales vivimos generalmente, ¿no? Nosotros conocemos el mundo a partir del conocimiento empírico que recibimos de la generación en generación o de nuestra propia experiencia, o por lo que dicen los medios de comunicación o las redes, y por lo tanto tenemos una mirada que es la que nos ayuda a vivir cotidianamente, y por ahí damos respuesta a ciertas preguntas de manera que las extraemos de lo que se dice en nuestro alrededor. A eso se le denomina el sentido común, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla, en caso de temas que tienen que ver con la sociología, se habla a veces, muchas veces, de la pobreza, y bueno, lo primero que decimos es que, bueno, muchas veces se dice que los pobres son pobres porque no quieren trabajar o porque no quieren hacer su propio esfuerzo para salir adelante, o porque fue designo de Dios que algunos nacieran pobres y otros ricos, de acuerdo al marco de educación que uno ha tenido en su casa, en su familia, en su barrio. Van a ser muchas las respuestas que vamos a tener frente a un problema como puede ser la pobreza, ¿no? Lo mismo respecto a, por ejemplo, la desocupación, o respecto a las relaciones familiares. Vamos a decir, bueno, cómo tiene que estar conformada una familia, y según el criterio del sentido común o de la religión en la que estemos, van a decir, bueno, una familia tiene que estar conformada por papá, mamá y los hijos, por ejemplo, y que tienen que estar casados, papá y mamá, y casarse, que significa ir al registro civil, ir a la iglesia, en algunos que son religiosos, y ante un cura o ante un pastor casarse, y también el registro civil, y ese casamiento, ese matrimonio va a durar para siempre, y bueno, se puede dar ese tipo de respuesta. Ahora bien, desde el campo de la ciencia, en cambio, desde la sociología, lo que nos invita el texto, y también invitamos nosotros con esta materia, es a tener una mirada desde la ciencia. ¿La ciencia qué hace generalmente? Lo que hace es estudiar un fenómeno describiéndolo, o sea, describe un fenómeno sin emitir juicios de valor, sin decir cómo deben ser las cosas, sino cómo son, tratando de tener instrumentos y herramientas metodológicas, científicas, ¿no? Que son distintos pasos que hay que dar para que ese conocimiento sea científico. Por lo tanto, si uno se pregunta desde la sociología qué es la pobreza, uno va a decir, bueno, depende en qué sociedad se viva, y ahí nos da un ejemplo al comienzo. Dice, si una persona hubiera nacido en un país de África, por ejemplo, las condiciones de vida son distintas a haber nacido en Inglaterra, porque los autores son de Inglaterra, ¿no? Entonces, la esperanza de vida de una persona que nace en África, en un país determinado, va a ser, por ejemplo, 37, 40 años. En cambio, la esperanza de vida de alguien que nace en Inglaterra, como puede ser alguien que nace también acá en Argentina, uno puede decir, bueno, la esperanza de vida es 75 años. ¿Y eso a qué se debe? A que depende de la sociedad en la que uno ha nacido, es la vida que uno tiene, es la manera en que uno se comporta, es la manera en que uno piensa, es la manera en que uno siente, y además no es lo mismo, dice también el texto, nacer hoy, siglo XXI, haber nacido hace 3 siglos, o pensemos nosotros en la época de la colonia, acá en La Rioja. Seguramente en la época colonial no se vivía como se vive hoy día. La manera de vestir de las personas en la época colonial era una manera, la manera de vestir de las mujeres era de una, de los hombres de otra.
así como hace 50 años la manera de vestir que teníamos era distinta que ahora, y a su vez hoy en día es distinta. Entonces la sociología nos invita a hacer esa descripción, a mirar de que lo que vivimos socialmente no es algo natural, eso es lo primero, como no es natural la forma en que nos vestimos, tampoco es natural la manera en que hablamos. Nosotros hablamos en español, pero hay personas de otros países que hablan, en China hay 1.500 personas que hablan el mandarín, 1.500 millones de personas, ¿no? Prácticamente un cuarto de la humanidad habla idiomas orientales, perdón, la mandarín habla un cuarto de la humanidad. Idiomas orientales, más de la mitad, porque viven la mitad del planeta o más en los países orientales, China, India. India tiene 1.000.000 millones de habitantes, perdón. Por lo tanto, entre China y la India tiene sus propios idiomas y tiene sus propias religiones. Ahí tenemos 2.500 millones de habitantes en una población mundial que es de 7.000 millones de habitantes. Casi la mitad, entonces, está viviendo entre la India y China, y por lo tanto viven otra cultura, con otro idioma, se visten de otra manera, tienen otra manera, otra religión, que a nosotros en cambio nos parece la única, la que nosotros tenemos o la que tenemos aquí, nos parecen las verdaderas. Lo que hace la sociología es describir una sociedad y ver a ver cuáles son sus creencias, cuáles son su manera de vestirse, su manera de relacionarse, así como decimos que desde el punto de vista del sentido común o de la religión, una familia tiene que estar formada por papá, mamá y los hijos. En cambio, la sociología nos invita a describir en la realidad cómo es una familia. Y bueno, y encontramos que hay una multiplicidad de formas familiares. Hay familias que sí tienen una pareja, de un hombre y una mujer y sus hijos. Hay otras familias que nada más viven con la madre, con varios hijos, y tal vez viven con la abuela o el abuelo, y en otras los tíos, las tías, en otras, hoy en día ya hay también familias donde las dos personas son, las parejas pueden ser del mismo sexo, eso ya está permitido por la ley y todo lo demás, por lo tanto, cambian las maneras de relacionarse, también inclusive afectivamente entre las personas, así como cambian la manera de vestirnos y cambian nuestras maneras de pensar. No es lo mismo lo que pensamos hoy como personas del siglo XXI a las personas de la época colonial, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso nos invita la sociología. ¿Qué es la sociología? Nos dice el texto al principio. Bueno, seguramente, y esto sería bueno en algún momento, si tuviéramos la clase presencial, siempre hacemos una especie de lluvia de ideas en donde cada uno dice qué le parece que es la sociología. Algunos van a decir, bueno, sociología es el estudio de la sociedad, otros van a decir, la sociología es el estudio de las instituciones. Bien, esto lo vamos a ver con distintos autores que han fundado esta ciencia. Básicamente son tres, es Emil Durkheim, Max Weber y Karl Marx, son quienes han fundado esta ciencia y han dado distintas definiciones acerca de qué es la sociología. Pero hoy en día se dice, bueno, que entre otras cosas, el estudio de la sociología es un estudio sistemático, es decir, científico, de las sociedades humanas, ¿no? Sociedad humana porque también hay otros tipos de sociedades. Las abejas forman un tipo de sociedad en un panal, las hormigas también tienen formas de vida, son formas de vida que forman sociedades, y es decir, que no hay relación entre individuos por las cuales conviven de manera en la cual la producción y la manera de vivir tiene que ver con la relación entre estos seres, y bueno, en los seres humanos mucho más. Necesitamos del otro, de la otra, para producir los bienes, para poder vivir, y por lo tanto se conforma de esta manera un tipo de sociedad muy distinta, por supuesto, a la de algunos animales, es la sociedad humana, ¿no? Entonces, acá lo que nos dice también es que para tener una perspectiva, una mirada sociológica o la imaginación sociológica, donde así le denomina el capítulo 1 de este texto, esta mirada sociológica o esta perspectiva nos dice, bueno, que la sociología nos invita a ver lo general en lo particular. ¿Qué quiere decir?
es que la sociología, como toda ciencia, tiene que tratar de ver cómo un fenómeno que parece particular, parece individual, en realidad es un fenómeno general. Vamos a poner el ejemplo. En la ciencia física, por ejemplo, Newton, que es uno de los fundadores de la ciencia física, se conoce mucho la historia donde él ve caer una manzana y entonces trata de dar una explicación de por qué caen las manzanas o por qué los objetos se asientan sobre la Tierra, por qué no están en el aire. Entonces, a partir de ver esta caída de la manzana, que es algo que todo el mundo veía, pero sin embargo él trata de dar una explicación científica. Entonces él establece una norma, no es que la establece, descubre una ley general que dice que es ley de la ley de general acerca de la ley de gravitación universal, que se denomina, y que permite explicar tanto la caída de la manzana como el movimiento de los astros alrededor del Sol o de las estrellas en una galaxia. ¿Qué quiere decir la ley de la gravitación universal? Dice que los cuerpos se atraen entre sí de manera proporcional a la masa de los cuerpos, es decir, la Tierra tiene una masa mayor que el de la manzana, por lo tanto la Tierra atrae a la manzana. Y además también está relacionada con la distancia. La fuerza de gravitación que hay entre los cuerpos está relacionada también con la distancia. A mayor distancia la fuerza es mayor y a menor distancia, por supuesto, la fuerza es mayor. Entonces es inversamente proporcional a la distancia y directamente proporcional a la masa. Masa mayor atrae a masa menor, por eso el Sol atrae a los planetas, y la distancia hace que, al ser menor la distancia, mayor es la atracción. Es una de las leyes de los postulados. Por lo tanto, un fenómeno particular como es la caída de una manzana es explicado por lo general, por una ley general. Lo mismo hay que hacer con la sociología. La sociología nos invita a ver cómo una situación individual está enmarcada en situaciones generales, ¿no? Por ejemplo, nosotros creemos que tenemos libertad y que nuestra vida la decidimos nosotros, pero en realidad gran parte de nuestra vida nuestros comportamientos están relacionados con los comportamientos generales, con aquello que ya está establecido. Lo primero es el idioma, ¿no? Nosotros nacemos y nos enseñan un idioma. No surge de la naturaleza, sino que es aprendido socialmente, a través de la cultura en la que uno vive. Entonces, ese idioma que uno aprende no es un fenómeno individual, aunque yo lo adopte y yo hable en este idioma, que es el español, y tengo la manera particular de hablarlo, que es distinta a la de ustedes seguramente, pero sin embargo, este hecho, que es hablar en español, es un hecho particular, pero que está englobado en un hecho general, que es que todas las personas de Argentina hablamos el español, como la mayor parte de la población de América Latina y como también los españoles. Por supuesto que cada uno después, o cada región, tiene su propia manera de hablar y cada uno, a su vez, la manera particular. Lo mismo con otro tipo de fenómenos, la manera en que nos vestimos, la manera en que nos comportamos socialmente, aunque nosotros elijamos, yo elijo el color en este momento de este buzo que es de color negro, pero sin embargo yo he ido y lo he comprado en un supermercado o en una tienda donde la mayor parte de la gente va y compra en tiendas de ropa. No me lo hice yo, no lo fabriqué yo, no lo tejí yo, como se hacía en otras épocas, en otras sociedades, donde no había industrialización, entonces seguramente uno se hacía la ropa o la ropa la hacía un tejedor y era un tejido de vegetal. Hoy en día la ropa es industrial y por lo tanto lo que uno usa está relacionado con la moda del momento y con lo que es apropiado además para el ámbito en que uno está relacionándose con otras personas, ¿no? Seguramente si estamos dando clase, el profesor voy vestido de una manera, ahora si estoy y voy a un equipo, a un partido de fútbol, voy a ir de otra manera. Si voy a jugar un partido de fútbol, voy a ir de otra manera, con una camiseta de fútbol. Lo mismo en una iglesia, el sacerdote va vestido de una manera y los fieles van de otra. Eso entonces nos vamos dando cuenta que en nuestras culturas, en nuestros comportamientos, muchas cosas que consideramos que son particulares, en realidad son generales. Entonces, lo que nos permite la perspectiva sociológica es ver
estos grados de generalidad en nuestras conductas, en nuestras formas de movernos o de actuar, ¿no? Otro de los elementos que hay que tener en cuenta en la mirada o en la perspectiva sociológica es, bueno, ver lo extraño en lo familiar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, ver lo extraño en lo familiar? ¿Qué quiere decir? Que la sociología nos invita a ver que todo lo que nos parece natural y nos parece obvio, en realidad no es tan así. Tenemos que desconfiar de lo que vemos y porque las cosas no son como parecen, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros pensamos que, por ejemplo, hemos elegido nuestra estudio o lo que vamos, o nuestra profesión, o hemos elegido o elegimos libremente lo que hacemos. Bueno, lo que nos invita a ver la sociología es que esto que se cree tanto, por ejemplo, que mucho de lo que hacemos es fruto de nuestra libertad, nos hace ver de que no es tan así. Nosotros, por ejemplo, seguramente, si estudiamos, es porque hay una conducta que está socialmente ya instituida, que es, ¿cuál? Que los niños primero tienen que empezar a ir al jardín de infantes, después tienen que ir a la escuela primaria, luego tienen que ir a la secundaria, y luego seguramente para poder mejorar las perspectivas laborales, uno si puede estudiar una carrera universitaria o superior, terciaria superior. Entonces, seguramente ese margen de conductas que nosotros realizamos a lo largo de nuestra vida está relacionado entonces con estas decisiones que creemos que son individuales, pero en realidad es un camino que vamos a ver que casi todos los que comparten nuestra vida, nuestro entorno, hacen más o menos el mismo camino. De igual manera, uno a cierta edad, cuando es niño aprende a hablar, aprende a jugar ciertos juegos, después, por ejemplo, si uno es varón, le dicen vos tenés que jugar con autito y tenés que jugar con pelota, y, y si juega con muñeca ya empiezan las burlas, por lo tanto el comportamiento como hombre tiene que ser de determinada manera, y por lo tanto ya hay una norma social que dice que los hombres tienen que comportarse de una manera y las mujeres de otra. Entonces esos son conductas que nos van socialmente determinando y por lo tanto, por más que alguien eligiera otra cosa, muchas veces hay una coacción para que nos hagan vivir de otra manera. Aunque estas normas de coacción después van cambiando también con el tiempo, porque si hay algo que nos muestra la sociología es que con el tiempo muchas de las formas de comportarnos, muchas de las normas de comportamiento van cambiando, no son estáticas, porque si no viviríamos como en la Edad Media o como en la Edad de Piedra, o viviríamos como en la época de la colonia. Sin embargo, ya vamos a ver que propio de la sociología es explicar no solamente lo que se describe hoy en día, sino también qué tendencias hay en la sociedad para el cambio, qué cosas se pueden prever de que pueden cambiar. La sociedad como es hoy puede ser totalmente distinta el día de mañana, ¿no? Y eso nos lo prueba los conocimientos que tenemos acerca de muchas tecnologías que hoy en día se van desarrollando y que antes no estaban. Por ejemplo, el celular, si uno piensa, si uno es persona mayor, cuando éramos chicos no existía el celular, apenas existía el teléfono con cable y algunas familias lo tenían nada más. Hoy en día, en cambio, es muy común tener este aparato que es celular, que en una época era nada más que las teclas para los números y hoy en día tienen pantalla y uno hasta puede ver videos, música y tener ahí prácticamente todo un equipo de multimedia, de entretenimiento, pero también de búsqueda de información, prácticamente una computadora. Bueno, este tipo de cosas son cambios que tienen que ver con la tecnología, pero también hay cambios que tienen que ver con conductas. Hace más de 50 años era impensable que las mujeres votaran. Hoy en día las mujeres votan, ¿no? Por supuesto que en la época de la colonia nadie votaba, porque éramos colonia del Virreinato del Río de la Plata y había una monarquía absoluta y por lo tanto no había democracia. Sin embargo, a partir del siglo XIX empieza a haber democracia en todos los países y en América Latina, bueno, nos independizamos de España y empezamos a gobernarnos con democracia, ¿no? Eso tiene solamente 100 y pico de años, 200 años, como mucho. Bueno, por lo tanto hay cambios. Bueno, otra de las cosas, además de ver lo extraño en lo que consideramos familiar, también es ver la individualidad en el contexto social, ¿no?
nosotros muchas veces nos comportamos según la categoría de personas a las que pertenecemos, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta porque también muchas veces la sociología nos enseña, bueno, a desculpabilizarnos de ciertas cosas. Muchas veces, sobre todo sucede con fenómenos como el desempleo u otros fenómenos donde uno se siente culpable porque me dejaron sin trabajo. Por supuesto que una de las causas que el desempleo, ser echado, produce efectos de tipo psicológico, ¿no? Puede ser frustración, después depresión, y hay muchos efectos que produce el desempleo. Ahora, muchas de las cosas también es que uno se siente culpable. ¿Qué es lo que no hice? ¿Qué es lo que me faltó? Lo mismo es cuando hay separaciones de pareja o divorcios. Uno se siente mal porque cree que la culpa es de uno o de otro. Ahora bien, en cambio la sociología nos hace ver de que muchas veces estos fenómenos son fenómenos sociales, es decir, hay una estructura social que hace que las cosas vayan siendo de esta manera. Por ejemplo, el fenómeno del desempleo. Muchas veces no tiene que ver con conductas individuales, sino con conductas sociales o problemas de tipo sociales y económicos. Por supuesto que si un plan económico de un gobierno es que todo se tiene que comprar afuera, importar, y bueno, entonces las fábricas van a cerrar, y al cerrar la fábrica el país se desindustrializa, y al desindustrializarse cierran muchas fábricas. Eso ha sucedido en muchos periodos de Argentina cuando ha habido modelos de tipos económicos que, en lugar de promover la pequeña, mediana industria y la gran industria, lo que promueven es únicamente la exportación de productos de materia prima, ¿no? Productos del campo o productos de la minería y nada más. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, nos vamos a dar cuenta que aumenta el desempleo. Sucedió mucho en la década de los 90, donde el desempleo llegó a un 26% de porcentaje, y bueno, hay épocas en que sucede eso. Lo mismo con respecto a los matrimonios. Si uno ve las estadísticas de matrimonios en La Rioja, el año pasado hubo la mitad de matrimonios que el año anterior. O sea, en el 2019 se casó la mitad de personas que en el 2018. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay menos personas que convivan, hay menos riojanos y menos riojanas? No, al contrario, cada año aumenta la cantidad de riojanas y riojanas que pasan a ser adultos, que pasan a tener más de 18 años, ¿no? Por la pirámide poblacional, los niños son más que los adolescentes más que los jóvenes y los jóvenes más que los adultos. Por lo tanto, cada año aumenta la cantidad de población. Ahora bien, ¿por qué hay menos matrimonios? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay menos gente? No, no hay menos gente. Uno podría decir, bueno, es porque la gente convive menos entre sí. No, porque la gente también a cierta edad se enamora y tiene ganas de vivir con otras personas. El tema es que la institución matrimonio, es decir, esto que es el contrato civil que se hace entre dos personas, ya está casi en desuso en muchos casos. La gente prefiere convivir un tiempo juntos. Es decir, la consideración del matrimonio hoy no es como era antes. Hace 50 años se pensaba que el que se casaba era para siempre. En cambio, hoy en día mucha gente joven prefiere convivir y ver cómo van las cosas, ver si va bien, si va mal, y si va bien, bueno, siguen viviendo juntos. Si no van mal, se separan. Es decir, hay mayor cantidad de separaciones, divorcios que antes, ¿no? Por lo tanto, ya es un fenómeno social, no es una cuestión únicamente individual, ¿no? Bien. Después, este texto nos pasa a ver, bueno, cuáles son las relaciones entre sociología y la crisis social. La sociología surge en un momento de crisis, ya lo hemos dicho la vez pasada, con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa en Europa, hay una gran crisis que cambia todo el mundo europeo, el mundo feudal, ¿no? Donde había monarquías, donde había una nobleza, donde todo el mundo creía en el cristianismo, y sin embargo, luego de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, comienza a haber democracias, el mundo de la producción es distinto, ya no es tan agrario, sino industrial, y también cambia la forma de pensar. La gente ya no todos son cristianos, sino que hay miembros de otras religiones y gente que no cree. Se da un proceso en todo el siglo XIX en Europa, por lo cual hay muchísima gente que deja de creer, y eso, bueno, hace que haya una gran crisis, esta industrialización,
porque surgen nuevas clases sociales, la clase obrera, la clase empresaria, con muchos conflictos, porque al principio no había leyes que protegieran los derechos laborales, por lo tanto los trabajadores, las trabajadoras trabajaban 12, 14, 16 horas y el salario no estaba bien estipulado, por lo tanto se les pagaba lo que el empresario quería, y entonces hasta que hubiera leyes había muchas huelgas, muchos paros y muchos conflictos y también muchas revoluciones en Europa, igual que en América, todas las revoluciones de la independencia que sucedió en el siglo XIX, ¿no? La independencia de nosotros como el Virreinato del Río de la Plata, pero también Chile, toda América del Sur que se independiza, bueno, es un reflejo también de lo que está pasando en Europa, de todos los cambios sociales a partir de la industrialización y el cambio de pensamiento, donde ya la gente empieza a pensar, bueno, no tenemos que ser gobernados por reyes, por estas monarquías, sino que cada uno puede elegir a su gobierno, sus formas de gobierno. Bueno, eso entonces, en esa crisis es que surge la sociología. Por lo tanto, siempre la sociología está relacionada con las crisis sociales, tratando de dar explicación a por qué se dan los cambios sociales, las crisis. Bien, después nos dice, bueno, ¿cuáles son los beneficios de tener esta perspectiva, esta mirada sociológica? Dice, bueno, primero la perspectiva sociológica se convierte en una manera de pensar, en tomar conciencia, que pone en duda el conocimiento que tenemos en general de nosotros mismos y de los demás. De modo que nos hace capaces de poder cuestionar críticamente la validez de muchos juicios de valor, de muchas suposiciones que hay hoy en día, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto de que los pobres son pobres porque quieren. Bueno, si fuera así, entonces 3/4 parte de la humanidad es pobre porque quiere. Y vemos que no es así, es decir, la pobreza está relacionada con otros fenómenos que la ciencia trata de explicarlo, ¿no? Porque Europa, por ejemplo, no es pobre, Estados Unidos tiene, a pesar de ser un país muy desarrollado, tiene una gran cantidad de pobreza. ¿Por qué un país o un grupo de países tan desarrollados como Europa tiene menos pobreza que Estados Unidos? Bueno, es porque los estadounidenses no todos quieren dejar de ser pobres, no. Es porque la manera de organizar la sociedad en Estados Unidos es distinta que en Europa. En América Latina también, nuestra manera de organizarnos es distinta a los países europeos, donde hay estados que protegen está a cargo de la educación, de la salud de la gente, y además tienen una gran tradición de gobiernos democráticos, por lo tanto, al haber mucha tradición de gobiernos democráticos, permiten que las clases trabajadoras, asalariadas o quienes han sido más pobres puedan ir ascendiendo socialmente. África, en cambio, vive en la gran parte de todo el continente en la pobreza. ¿Qué causas son? Bueno, porque ha sido un país que fue diezmado durante siglos a causa de la esclavitud. Recordemos que a América traían esclavos, es decir, los europeos tenían sus colonias tanto en América como en África, y lo que hacían era llevar esclavos africanos a América para trabajar en América. Bueno, eso ha hecho que África se viera sumida en una gran situación de pobreza aún el día de hoy, ¿no? Por la cual le cuesta salir. Bueno, entonces, nos permite entonces, el beneficio es este. Otro beneficio de la perspectiva sociológica nos permite evaluar tanto las oportunidades como las limitaciones que caracterizan nuestra vida, ¿no? Si nosotros tenemos una mirada sociológica, nos permite saber, bueno, en qué lugar estamos también de esta sociedad. Sabemos, digamos, sociológicamente que no es lo mismo nacer en Argentina, que tiene una esperanza de vida, que haber nacido en un país de África, donde la esperanza de vida es 40, 45 años, ¿no? Y a su vez, no es lo mismo nacer en Argentina que nacer en los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Noruega, que son los países más desarrollados que hay en Europa y de más alto poder adquisitivo. Si hubiéramos nacido allá, nuestra vida sería distinta que la de acá. Y no es lo mismo nacer que en otro país, ¿no? Entonces, nos permite tener esta mirada, nos permite saber, digamos, cuáles son los límites que tenemos, porque además, dentro de Argentina, no es lo mismo nacer en Capital Federal, donde hay acceso a todo, hay acceso prácticamente a todo. Recordemos que siempre se dice que para los porteños pareciera que la Argentina llega hasta la General Paz, que es el límite de la capital federal con respecto al Gran Buenos Aires y al resto de Argentina.
Es decir, en el Gran Buenos Aires, el estilo de vida, los salarios, el acceso a los servicios, los medios de comunicación están todos ahí. Es decir, todo lo que uno ve en los medios de comunicación están todos ahí, concentrados en Capital Federal. Por lo tanto, cualquier problema que uno tiene puede ir a los medios y va a ser reflejado inmediatamente. No es lo mismo aparte en Capital Federal, que está el puerto, y por lo tanto el puerto, de ahí sale todo lo que se exporta, y gran parte entonces de los impuestos quedan ahí en el puerto, y es uno de los problemas que hubo siempre entre unitarios y federales, esta pelea de Argentina. Entonces, no es lo mismo que vivir en La Rioja, donde para poder producir algo y poder venderlo al exterior hay que recorrer 1.300 kilómetros para llegar al puerto, y ese tramo tiene un costo en transporte altísimo. Por eso cuando uno dice, ¿por qué no hay tantas empresas en La Rioja? Bueno, o en el NOA, en el noroeste, ¿por qué no se desarrolla tanto industrialmente? Bueno, básicamente porque gran parte de lo que se consume está en los grandes mercados donde vive mucha gente. ¿Dónde vive mucha gente? En Capital Federal, que hay 4 o 5 millones de personas, y el Gran Buenos Aires en total son 12 millones de personas. Después tenés Santa Fe, Rosario, que tenés otros 2, 3 millones de personas, Córdoba, que tenés 3 o 4 millones de personas. Por lo tanto, ahí está concentrado en todo lo que es la pampa húmeda la mayor parte de la población argentina, y además están muy cerca unos de otros, los puertos, los caminos, hay ferrocarriles de transporte, por lo tanto el transporte es más barato, y por lo tanto todo se desarrolla más. Por eso no es lo mismo nacer en Capital Federal que nacer en La Rioja. Las oportunidades van a ser distintas y seguramente la vida sería distinta, ¿no? Así como no es lo mismo nacer en la capital de La Rioja que nacer, por ejemplo, en Vinchina o en un pueblo donde casi no hay ni siquiera servicios de salud por ejemplo, los hospitales están acá en Capital, porque es muy costoso poner un hospital y médicos en el interior. Ahora que estamos con la pandemia, con todo este fenómeno de la salud, que nos pone en evidencia cómo es el sistema de salud, y vemos que esto, en general, los profesionales médicos y en general de muchas especialidades, por supuesto, no, por alguna razón no se van a vivir al interior, porque no les pagan lo mismo o porque quieren crecer profesionalmente haciendo cursos. Entonces mejor estar acá en La Rioja, porque en La Rioja, si tienen un curso en Buenos Aires o en Córdoba, se toman un avión y van y se perfeccionan. En cambio, si se quedan en el interior, es como quedarse profesionalmente. Entonces, eso hace que la mayor parte de los servicios de salud en estos últimos años se hayan concentrado todos en capital, y en el interior quedan nada más que pequeños hospitales o centros de salud, y cualquier gravedad lo tienen que traer en ambulancia rápidamente para acá. Por lo tanto, las condiciones de vida son distintas. Bien, otro de los beneficios que tiene la perspectiva sociológica es que nos concede el poder de participar activamente en nuestra sociedad, ¿no? Porque nos permite entonces ver lo que sucede en la sociedad y tener una mirada más científica y más crítica, y por lo tanto a participar socialmente, ¿no? Y ahí también dice el punto 4 que otro de los beneficios de la perspectiva sociológica es que nos ayuda a reconocer la diferencia entre seres humanos. Esto es importantísimo, porque la sociología nos permite ver cómo depende la categoría de ser humano en la que uno nace. No es lo mismo nacer mujer que hombre en una sociedad, a pesar de tanta lucha que se está haciendo a partir del feminismo y los movimientos de mujeres por lograr la igualdad. Todavía estamos muy lejos de lograr esa igualdad. Por eso se pide, por ejemplo, ley de cupo, 50%, 50%, porque la mayor parte de los cargos jerárquicos, no solamente en la política, sino en las empresas, están ocupados generalmente por hombres. Y no solamente esto, no es lo mismo nacer en categoría, digamos, ser mujer o hombre, sino que tampoco es lo mismo como categoría nacer con algún tipo de discapacidad o vivir con algún tipo de discapacidad. Las personas que tienen discapacidad en una sociedad, como no estamos preparados, porque no somos totalmente inclusivos como deberíamos ser, las posibilidades también son distintas a personas que no tienen discapacidad, ¿no? O si nacemos en distinta etnia, ¿no? No es lo mismo nacer si nacemos si somos extranjeros y venimos de Suecia o de Alemania
o de Francia, seguramente nos van a recibir de una manera. En cambio, si venimos de Perú, de Bolivia, de Paraguay, somos recibidos de otra manera. Es decir, la manera en que vivimos, la categoría social en la que nacemos son distintas, ¿no? Bueno, eso es los beneficios de la perspectiva sociológica. Ahora bien, el cambio social y los orígenes, ¿cómo surge la sociología? Bueno, la sociología surge, digamos, después del siglo de las luces, en la época del iluminismo. Es una época cercana a la época del 1700, en la cual el iluminismo fue una filosofía francesa que consideraba que el conocimiento del mundo hay que darlo a través de la razón, ¿no? Al revés de lo que se vivía en la época medieval, que era que se conocía a partir de lo que decía Dios y lo que dice la Biblia, ¿no? En cambio, el pensamiento moderno, que comienza con la Ilustración, considera que la mejor manera de conocer las cosas y de dar una explicación hacia el mundo y hacia lo social está relacionado con la razón. Por lo tanto, el iluminismo considera que la razón es la manera de organizar el conocimiento, pero además el conocimiento tiene que estar enfocado en el empirismo, es decir, lo único que se puede conocer es aquello que se puede observar y que se puede comprobar, ¿no? En cambio, no se puede conocer aquello que no se puede comprobar, y para que un juicio de conocimiento sea válido, sea verdadero, tiene que tener, por lo tanto, un método para llegar a ese conocimiento. Ese método es el método científico. Por lo tanto, la ciencia, la tercera característica del iluminismo, de la ciencia, es lo que trata de ser el conocimiento que está legitimado en este tipo de sociedad ya moderna, ¿no? El conocimiento científico es lo que impera, ¿no? Frente a otro tipo de conocimiento, por ejemplo, el conocimiento mítico o mágico que existía antes en las sociedades, ¿no? Aunque hoy en día convive un conocimiento con otro, pero por ejemplo, ahora que estamos en el caso de pandemia, ¿cómo se trata de explicar la pandemia? Bueno, se hace desde el punto de vista científico, y escuchamos a los científicos a ver qué dicen, qué es lo que pasa. Bueno, es un virus y el virus se transmite de determinada manera, no hay una vacuna todavía, pero en algún momento esperamos que haya una vacuna. Bien, en otras épocas de una sociedad, seguramente antes de la ciencia, cuando llegaba una enfermedad se explicaba a partir de que era o por mal comportamiento, y por lo tanto había que hacer un sacrificio a algún dios que nos castigaba, y por eso el mal, y por eso la peste, y por eso algún tipo de enfermedad. O si había sequía, se explicaba porque el dios tal estaba enojado y había que hacer un sacrificio para que lloviera, ¿no? Bueno, hoy en día sabemos que la lluvia, el mal tiempo, el buen tiempo, depende de condiciones meteorológicas que son físicas, por lo tanto es la ciencia lo que explica eso, ¿no? Y también otra de las características del iluminismo es el universalismo, es decir, tratar de esto que decíamos antes, la búsqueda de leyes generales que expliquen los fenómenos, es decir, tratar de explicar el mundo y también lo social a partir de leyes generales, ¿no? Que traten de dar explicación a los comportamientos, a las formas, no solamente al comportamiento del mundo físico, ¿no? ¿Qué pasa si uno mezcla un producto con otro? Si uno mezcla, por ejemplo, el fósforo con oxígeno y con otro, hace fuego, ¿no? Porque es un fenómeno totalmente químico. O qué pasa si uno mezcla hidrógeno con oxígeno en ciertas condiciones, se forma agua. Así como el agua, si uno le pone un electrolito y un cátodo y un ánodo y electricidad, se produce el fenómeno de la electrólisis, por lo cual se divide el agua de nuevo en oxígeno, que es un gas, y en hidrógeno, que es otro gas. Por lo tanto, ese tipo de experimentos y de explicación universal también tratamos de hacerlos con las ciencias sociales, ¿no? El progreso también. Una de las ideas del iluminismo es que las sociedades progresan. Hay una idea de que se progresa gracias a la ciencia en un progreso ilimitado, y que mediante la ciencia se va a progresar siempre más y vamos a llegar a mejores condiciones del mundo físico y también social, ¿no? También otra de las características es el individualismo, ¿no? Que el punto de partida de todo conocimiento es el individuo, es decir, esto lo dice Descartes, dice pienso, luego existo, ¿no? Es decir, ¿cómo sé yo que estoy, que
puedo probar la existencia de lo que hay a mi alrededor y no desconfiar de mis sentidos, que podría desconfiar, o yo podría decir esto es un sueño lo que estoy viviendo. Bueno, él dice, bueno, si pienso, quiere decir que existo, por lo menos hay una primera verdad, y es la verdad de la existencia, ¿no? En base a esa primera verdad, que es que yo existo, porque si no, no pensaría, por lo tanto, esa es la premisa de la verdad que fundamenta todo conocimiento, ¿no? Bien, de ahí hay otros, hasta ahí hemos llegado a 6 características, acá el autor nombra 10 características. Bien, eso es lo que nos va a permitir hoy día dar esta introducción a la sociología, cómo a partir del iluminismo va preparando al surgimiento de esta ciencia luego de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa en pleno siglo XIX, cuando ya nace la sociología a mediados del siglo XIX. Así que muchas gracias y voy a subir entonces este texto en archivo PDF para que lo puedan ir leyendo, estudiando y veamos si hacemos una guía de actividades o de trabajos prácticos. Muchas gracias.